Muy buenos días, apreciados oyentes. Juntos, nuevamente, estudiando la palabra en Reflexiones Matinales Llave de David. Que nuestro amado Yahshua nos unja con su espíritu y de esta manera poder comprender su palabra a fin de recibir el vigor necesario para pasar el resto de este día. El tema para el día de hoy lleva por título: El cuerpo humano que trabaja necesita descansar. Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 6, verso 31, que nos dice: Y él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. De un modo especial, los 12 necesitaban descanso e instrucción, e incluso Yahshua sentía la necesidad de una tregua, lejos de las multitudes que lo seguían por doquiera que iba, apremiándolo desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. Cualquiera sea la ocupación de una persona, un cambio ocasional no solo proporciona reposo, sino que imparte nuevo vigor. Ellos habían estado dedicando toda su alma al trabajo en pro de la gente, y esto agotaba su fuerza física y mental. Era deber suyo descansar. Las palabras de compasión de Cristo se dirigen tan seguramente a sus obreros de hoy como a sus discípulos de entonces. Venid vosotros aparte y reposad un poco, dice a aquellos que están cansados. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, aun cuando se ministre a las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal y las facultades de la mente, del alma y del cuerpo quedan recargadas. Se pide abnegación de los siervos de Cristo, y ellos deben hacer sacrificios. Pero Yahweh quiere que todos estudien las leyes de la salud y empleen la razón cuando trabajen para Él, a fin de conservar la vida que Él dio. Yahshua, aun cuando podía hacer milagros y había dotado a sus discípulos con el poder de hacerlos también, indicó a sus cansados siervos que se retirasen al campo y descansasen. Cuando dijo que la mies era mucha y los obreros pocos, no impuso a sus discípulos la necesidad de trabajar sin cesar, sino que dijo: Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. Aunque queda poco tiempo y hay una gran obra que hacer, a Yahweh no le agrada que prolonguemos nuestras jornadas de trabajo de manera que no dispongamos de periodos de descanso para el estudio de la Biblia y para la comunión con el Altísimo. Todo esto es esencial para fortalecer el alma, para colocarnos en una posición que nos permita recibir sabiduría de lo alto para emplear nuestros talentos al servicio del Divino Maestro, de modo que rindan el mayor beneficio. Cuando Yahshua dijo que la cosecha era grande pero los obreros pocos, no instó a sus discípulos a que trabajaran sin cesar. Les dice a sus discípulos que su vigor ha sido puesto a dura prueba y que no se encontrarán preparados para la futura labor a menos que descansen un poco. En nombre de Yahshua, economizad vuestras fuerzas, de modo que después de refrigerar con el descanso, podáis trabajar más y mejor. Cuando los discípulos contaron a Yahshua lo que les había ocurrido, el maestro comprendió su necesidad. Su trabajo los había exaltado y animado muchísimo, pero también los había agotado. La palabra desierto no significaba una región desolada y solitaria, sino un lugar de retiro y quietud.
agradable a la vista y vigorizador para el cuerpo. Buscaron un lugar semejante cerca de cierto punto favorito situado a orillas del mar de Galilea. La vida cristiana no es solamente actividad incesante o meditación continua. El Mesías sabía que un periodo de descanso y recreación lejos de la multitud y del radio de sus labores los vigorizaría. Cristo trató de apartarlos de las tumultuosas ciudades, llevándolos a un tranquilo rincón donde podrían pasar un periodo de valiosa camaradería con Él y los unos con los otros. ¡Qué hermoso! Los discípulos de Yahshua tenían que aprender a trabajar y a descansar. Hoy en día es necesario que los obreros escogidos de Yahweh escuchen el mandato de Cristo, que les ordena apartarse y reposar un poco. Marcos 6:31. Ojito, ojito, no se trata de un tiempo ocioso. Es que Yahshua sabe que periódicamente hay que desocuparse de la faena misionera, aún de las almas, para ocuparse de algo superior, escuchar el silbido apacible del Espíritu. En otro día hablaremos del descanso como remedio natural. Yahweh nos bendiga en este día. Que la pases bien. Hasta mañana.